Capítulo 16. La imagen en el espejo. En el año 1797, un muchacho de unos 15 años pidió trabajo en el castillo. Un joven de huesos grandes, con la cara llena de granos y una mirada desconfiada, que evitaba mirar a la gente a los ojos. Los huesos de la frente, que sobresalían mucho sobre los ojos ensombrecidos y hundidos en las cuencas, hacían suponer una astuta y precisa capacidad de observación. Pero en esa frente plana y huidiza no había espacio para las especulaciones de altos niveles. De sus abultados labios, sensuales y ávidos, las palabras solo salían con dificultad, aunque su fuerte y tozuda barbilla partida revelaba la capacidad y la pasión por el lenguaje. Su ser irradiaba una inquietud devoradora. Durante los trabajos de primavera, cualquier tipo de mano de obra era bien recibida, por lo que este joven vagabundo fue admitido para los trabajos del campo y como leñador. Se llamaba Ernst Müller, el hijo ilegítimo de Anna Müller, la criada de la posada. Había llegado a Grote para despertar mis recuerdos con su inquietante figura y plantearme el problema más difícil de mi vida. El destino me había puesto delante un espejo, sin la menor intención de entretejer nuevos acontecimientos, para presentarme imágenes del pasado. Solo los personajes habían cambiado. Al otro lado del espejo había un nuevo actor que asumía mi antiguo papel, mientras que yo había ocupado el lugar del maestro. Al principio, la presencia de Ernst Müller no me llamó en absoluto la atención. Solo poco a poco fui siendo consciente de que durante mis paseos por el jardín y cuando me encontraba en mi estudio, donde solía trabajar con la ventana abierta, unos ojos ansiosos y acechantes me observaban. Fue por eso que me fijé en el muchacho, que trabajaba cavando la tierra al lado del jardinero. Nuestras miradas se encontraban cada vez que yo levantaba la vista, pero entonces él desviaba enseguida la suya y seguía trabajando. En una ocasión me acerqué de forma inesperada a él y le pregunté su nombre. Se sonrojó y empezó a sudar abochornado. No solo me conmocionó saber quién era, sino también la profundidad de su mirada, que sorprendí por un instante. En sus ojos ardía cierta cavilosidad, un hambre peligrosa, el fanatismo y la exaltación, un infierno desconocido que me atraía y al mismo tiempo me inspiraba rechazo. Eran los ojos de Hans Burner. Sentí cómo se apoderaba de mí la compasión y una curiosidad invencible. Así que había venido. Está ante mí, cara a cara, mi imagen en el espejo. ¿Acaso había venido a Grote para devolverme una anterior visita y despertar en mí una culpa de la que yo creía haberme liberado a lo largo de siglos por medio del sufrimiento, la sangre y las lágrimas? Podía interrogar al pasado, pero el presente callaba y el futuro no daba respuesta, porque se trataba de mí mismo. A mi propio futuro no podía acercarme de otra manera que, como cualquier otro ser humano. Mi destino personal era tabú. En él resplandecían intuiciones como en el resplandor del crepúsculo, que me atraían y me producían rechazo. Las circunstancias de Ernst Müller y su personalidad contenían, sin embargo, toda una serie de claras indicaciones. ¿Podían ser malinterpretadas o explicadas de otro modo? Continué con mis observaciones y esperé. Al cabo de unos días, me di cuenta de que alguien había entrado sin autorización en mi biblioteca. En la hilera de libros sueltos de un estante muy alto, vi que faltaba uno. En ningún momento dudé de quién había sido el malhechor. Me bastaba tan solo recordar la mirada de Ernst Müller para adivinar el estado interior de Hans Burner. Salí al parque por la ventana abierta, situada a poca altura, y empecé a seguir aquel hilo que se había tendido entre nosotros. Lo encontré en los establos de vacas, oculto detrás de las barricadas que formaban las carretillas del estiércol,
amontonadas unas sobre otras. Estaba sentado sobre el tronco de un árbol, las manos presionando las orejas, y leía. Su rostro estaba enrojecido. En su frente resaltaban las venas, reflejando una tensa y compulsiva atención. Esta concentración formaba alrededor de él una clausura casi palpable, tanto que dudé si estorbarlo o no. Reconocí el libro de inmediato. Era la obra del alquimista Carl Johannes Gauber sobre la triple piedra del fuego secreto. Le di un golpecito en el hombro. Levantó la cabeza con una mirada turbia y salvaje. Estaba aturdido, como si lo hubiera sacado del más profundo de los sueños. Luego se levantó de un salto. Estaba tan asustado que se quedó de pie sin saber qué hacer, y ni siquiera intentó ocultar el libro a sus espaldas. ¿Dónde has aprendido a leer?, le pregunté con amabilidad. Pasó un rato hasta que comprendió la pregunta. Luego volvió a sus ojos aquella mirada ladina y escrutadora. «En la posada, con un forastero», dijo con voz ronca. «Habría devuelto el libro», añadió y me lo alargó. «¿Vais a echarme ahora?» No tomé el libro de sus manos. «Eso todavía no lo sé», contesté. «No me echéis», suspiró en un lamento. Yo veía siempre tantos libros allí y... ¿Y no se te ocurrió en ningún momento que también podrías haberlo pedido? Su mirada se deslizó sobre mí con pensativa desconfianza. «No», reconoció en voz baja. «Pensé que no me prestaríais ninguno». ¿Por qué? «Porque alguien como yo...» «¿Sabes que eso que has hecho es robar?» «Lo habría devuelto». El tono de su voz era de terquedad. «¿Por qué has cogido precisamente ese libro?» Levantó la mirada hacia mí. «No quería robarlo», murmuró. No permití que eludiera la pregunta. «¿Por qué has cogido precisamente una obra alquimista?» Porque yo quiero aprender. Geber, el hombre que me enseñó a escribir y a leer, dijo que ellos tenían un secreto. Hacer oro. Eso también. Pero también otra cosa. ¿El qué? El bebedizo de la vida eterna. Y la varita mágica. Con ella se pueden provocar tormentas y granizo. Dar órdenes a los espíritus, asustar al mundo y vencer. Se le escapó con voz ahogada y vehemente, y luego de pronto se arrepintió. Su desconfiada mirada se apartó de mí. «Ya sabéis». «¿Qué es lo que sé?» «Todo, allá arriba, en el primer piso». «¿Qué hay allí?» «Un laboratorio». Esta vez no apartó los ojos. Su mirada ardía, absorta, penetrante y llena de un infinito deseo sobre mi rostro. Así que también había descubierto el laboratorio. Probablemente habría trepado a algún árbol alto y con su aguda mirada de halcón espiado todo cuanto hubiera por espiar. En torno al castillo de Grote corrían algunos rumores, palabrerías bien intencionadas y malignas, que habían ido tejiendo leyendas sobre la casa. También él había oído hablar de todo ello, y esas historias lo habían traído hasta allí. Una palabra mía habría bastado, y Ernst Müller habría sido expulsado de allí. Pero, ¿podía echarlo? Había venido para ponerme a prueba. Había venido para medir mi paciencia, mi perspicacia y mi fortaleza. Quizás había venido para matarme. Pero también podía ser que solo estuviera confundiéndome, para comprobar si me asustaba el peligro o me enfrentaba a él. Los indicios eran demasiado claros y concretos. La repetición se asemejaba casi a un misterio. Debía estar alerta. No debía equivocarme. Tomé el libro y le dije que pensaría en su futuro. Durante un día entero su mirada me siguió con una secreta y suplicante preocupación. ¿Debía educarlo? Era todavía tosco y estaba sin pulir, como Hans Burner. Tenía que vivir y experimentar un montón de cosas.
Tampoco Rochard en su momento evitó a Hans Burner, aunque... Y entonces se produjo aquel accidente que decidió todo el asunto. Mientras yo estaba en Rothenburg, Ernst Müller se cayó de lo alto de un pino que había delante del laboratorio y se produjo graves fracturas abiertas en brazos y piernas. Cuando volví a casa, estaba ya echado en su pobre camastro, en la cabaña de madera donde vivía el jardinero. Mi padre había limpiado y vendado sus heridas, entablillado las fracturas y dado un remedio tranquilizante, de manera que a mí no me quedó mucho más que hacer. Yacía con el rostro agotado y asustado en la penumbra, y respiraba con dificultad. «¿Has estado de nuevo espiando?», le pregunté con sorna. Guardó silencio durante largo rato. «¡Contesta!». Desde su lecho de paja pude percibir un llanto amargo que procedía de lo más profundo. Ese inesperado llanto fue el que me desarmó del todo y por completo. «¿Cómo? ¿Cómo podría de otro modo acceder allí?», sollozó. «Vos también me quitasteis el libro, aunque todavía no lo había leído. Yo no tengo ningún derecho a hacerlo, aunque...». Y ahora lloró con más fuerza, con la voz entrecortada y lamentos casi infantiles. «Aunque yo también quiero aprender, leer y trabajar allí, en el taller, como vos». En su sed de conocimientos, en su empeño, había una fuerza que asustaba. Sabía que ese secreto acicate en su interior no era otra cosa sino el esfuerzo del novicio caído, con la capacidad de recuerdo velada, en busca de la luz. ¿Sabéis acaso lo que significa aprender?, le pregunté con prudencia. «Ya he aprendido». «Sí, de acuerdo, pero no me refiero a hacerlo de cualquier manera, cuando te parezca y de vez en cuando, mezclándolo con juegos y con otros trabajos, sino de verdad, empezar algo y llevarlo a término a lo largo de años. También aprender y estudiar todo aquello que parece difícil, árido y aburrido. No soñar de forma irresponsable con la magia, los trucos, los cuentos y los espíritus. Además, el conocimiento hay que ganárselo. Tú debes vencerte en todo, dominar tu curiosidad, esperar tu parte con paciencia. Sin vencerse a uno mismo, no hay voluntad ni poder. Y este poder se refiere a algo completamente distinto a eso en lo que tú ahora piensas. No puede pertenecerte mientras quieras dominar a los seres humanos con su ejercicio». «Sí, ¿y entonces para qué sirve?», resonó desde la oscuridad. «Para utilizarlo contra ti mismo. Ahora estás asustado, ¿verdad?». «No», exclamó. «He aprendido con gusto las letras y también los números. Nunca quise hacer otra cosa. No necesito nada más y estoy dispuesto a servir, aunque solo reciba mi pan diario. Haré lo que sea. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. No necesito ningún salario. Solo los libros y el laboratorio de allá arriba». El tono de su voz subía con apasionamiento. Intentó moverse en su camastro e incorporarse, pero se dejó caer lanzando un grito de dolor. «Estate quieto. No debes moverte», le advertí, y abrí la ventana de cabaña de madera para observarlo de cerca. La luz cayó sobre su rostro, contraído por el dolor. «Los dolores cederán enseguida», le dije inclinándome hacia él y colocando mi mano sobre los vendajes. Pero de pronto me eché hacia atrás horrorizado. Sobre su manta arrugada yacía un libro deshojado, con sucias marcas de dedos y lleno de dobleces. Ahí estaba, abierto y desgastado por la lectura. Era la historia de Nicolaus Flamel. En ese momento decidí darle clases. La convalecencia de Ernest avanzaba con suma lentitud. Las contusiones y la fractura astillada le producían grandes dolores. Comprendí su mudo ruego y le llevé unos cuantos libros, de los que suponía que no alterarían su mundo interior, sino que lo pondrían un poco en orden. Siempre con esa mirada de perro agradecido
en cuanto entraba en su habitación. Sentía que estaba cada vez más próximo a mí, que se abalanzaba convulsivo con toda su alma sobre mi persona. Yo era sus ojos, el guardián de la puerta del cielo. De mí dependía su vida, su futuro, su disparatado afán, su deseo casi violento de origen desconocido, el cumplimiento de sus sueños y sus confusos planes. De día en día, vi cada vez con mayor claridad qué clase de burda materia prima era y el poco progreso que podría esperar de él. Todavía le quedaban cosas por aprender que yo no podía enseñarle. Solo el tiempo y la experiencia, al igual que sus instintos y emociones, que no se pulirían a través de los conocimientos, sino de las vivencias. Sabía que cualquier maestro lo rechazaría sin pensárselo 2 veces. Estos sentimientos velados, las súplicas apasionadas, los llantos y el hecho de querer algo al precio que fuera, no eran argumentos que hablaran en favor de un discípulo del ocultismo. En ese asunto, solo eran decisivos su progreso y su grado de predisposición anímica y espiritual. A pesar de todo, lo tomé como alumno. Conocí su desdichada infancia, que solo se distinguía de la vida que llevaban los animales en sus sucios establos por haber sido peor y más descuidada. Estos, al menos, recibían con regularidad su ración de alimento y se procuraba que no cayeran enfermos. Ernst comprendió muy pronto que no podía fiarse de nadie. El mundo exterior era malo y hostil, y él era pequeño y débil. Su madre no se ocupaba de su persona, y si por casualidad se cruzaba en su camino, le propinaba una paliza. Su abuela, de vez en cuando, le echaba un mendrugo. Era una mujer indiferente, embrutecida, vieja y enferma, que se movía con mucha dificultad sobre sus piernas hinchadas cubiertas de varices. Se lamentaba y quejaba todo el día. Debido a una dependencia impotente y al desamparo, dependían el uno del otro. Pero en esta relación se mezclaban los celos paralizadores, la desconfianza egoísta y el miedo gratuito de esas personas que viven a costa de otros y que por culpa de otro están en desventaja o ven tambalearse su posición. Muy pronto y con mucha frecuencia tuvo que oír que su madre habría tenido la vida mucho más fácil si él hubiera nacido muerto o hubiera muerto pronto. Y su abuela se lamentaba a todas horas diciendo que ya podría el cielo misericordioso llevárselo a los dos de una vez. Con su hija siempre estaba enfadada y en pie de guerra. Su vieja y afilada lengua todavía conservaba la vivacidad, y con ella se vengaba de los sufrimientos que tenía que aguantar por su culpa. Después de esas peleas, no recibía nada de comer, aunque la comida era la única alegría de su vida. Esta era el arma de que se servían a Müller para devolver el golpe. En esos casos el niño solía beneficiarse, ya que para enojar a la vieja, su madre lo alimentaba y lo acariciaba, lo que para Ernst era mejor que las palizas. La posada estaba junto al camino, un lugar de paso para gentes de dudosa reputación. Representantes, vagabundos, comerciantes de ganado, jugadores, campesinos y señores pasaron por el círculo visual del muchacho, despertando su curiosidad con sus costumbres y sus palabras forasteras, a la vez que sus historias presuntuosas sembraron en su alma el anhelo de lo lejano, de la aventura, de lo inusual, de lo fantástico y maravilloso. Todo esto culminó con la aparición, un buen día, de un peluquero ambulante llamado Geber. Era un hombre de poco fiar, irresponsable, que con mucha frecuencia tenía altercados con las autoridades, pero al parecer poseía una cierta y confusa instrucción que había ido obteniendo en libros elegidos al azar
y a partir de las experiencias de su tormentosa vida. Geber se compadeció de aquel niño descuidado y abandonado, y después de comprobar que gozaba de una inteligencia despierta y aguda, empezó a darle clases. De vez en cuando desaparecía de allí, y mientras tanto se olvidaba de Ernst, que lo esperaba siempre ansioso, deseando que volviera, como se desea la reaparición del cálido círculo solar después de una larga y fría noche. Cada vez que volvía, lo conmovía la ilimitada alegría, la fidelidad y la buena memoria del niño. Ernst nunca olvidaba nada. Cuidaba sus conocimientos como una reliquia, como si fuera el único tesoro y contenido de su vida. Este extraño conocimiento se ampliaba siempre, todas las veces que Herbert volvía. El muchacho aprendió a leer y a escribir, pero también asimiló la enorme desorientación de su maestro, sus extraños y parciales conocimientos y sus sorprendentes teorías. A su corta edad, Ernst ya había presenciado varias peleas en la posada, con puñaladas y sangre derramada. Pero con todo, el acontecimiento más horrible, que menos pudo asimilar, fue que Gerbert muriera ante sus ojos a causa de una hemorragia de estómago. Nadie quería ni hacía nada por ayudarlo. Pensaron en dejarlo tendido en el campo, ya que lo ensuciaba todo, temiendo incluso los problemas que les podría acarrear con la gendarmería si moría en casa. Así que, a pesar de que escupía espumarajos sanguinolentos por la boca y se hallaba del todo indefenso, los criados de la taberna y el dueño lo cogieron por los hombros y por los pies, lo cargaron hasta un canal cubierto de ortigas y lo dejaron allí tirado. Ernst lo siguió llorando, temblando de los pies a la cabeza, y cuando todos se fueron, se sentó junto al moribundo. Y así fue como ese hombre, que estaba pálido como la pared, derramó su última gota de sangre. Sus ojos estaban vidriosos, y Ernst quedó tan horrorizado ante la maldad y la falta de compasión de los seres humanos que creyó no poder levantarse nunca más de aquel lugar, ya que en su interior algo se había desgarrado. De vez en cuando pasaban por su mente consciente las palabras que Herbert le había dicho, alegre y achispado, cuando todavía estaba sano. No debes apoderarte solo de los conocimientos corrientes, hijo mío, sino también del arte de la magia, para con su ayuda ser superior a la lamentable manada de lobos de la humanidad, porque de lo contrario, antes o después te harán pedazos. Debes asustarlos y obligarlos a caer de rodillas. Yo también he desperdiciado mi vida porque no me uní a uno de esos magos. De joven me encontré con uno de ellos y supe de inmediato con quién me las tenía que ver. Los ladrones lo habían atacado y yo lo protegí, aunque no hubieran podido matarlo, porque el elixir lo había hecho inmortal y disponía de tal fuerza que le bastaba con levantar la mano para aplastar al tipo más brutal. Pero le gustó el valor que demostré. Me distinguió con su confianza. Me ofreció convertirme en su famulus. Antes o después, me habría dado algo del elixir. Ahora podría hacer oro y burlarme de la muerte. ¿Y por qué nos quedasteis con él?, preguntó Ernst con voz ahogada, con el corazón latiéndole apresurado. Pero él hizo un movimiento de rechazo. Eso no lo puedes comprender todavía, pequeño. Yo estaba muy enamorado de una mujer. Una mujer grande, rubia, una mala pieza. Una tunante sin escrúpulos. El mago se fue y me dejó plantado. Poco después, la mujer me engañó con un fabricante de ataúdes. En vano yo habría sacrificado por ella la vida eterna y el oro. Al mago no pude volver a encontrarlo. Lo busqué durante años. Todavía hoy lo estoy buscando.
Ernst contempló al moribundo. Luego vigiló el recodo del camino con una esperanza desesperada y una enorme expectación, aguardando a que se produjera un milagro. Quizás el mago llegaría de inmediato. Traería consigo el elixir. Se apresuraría por el camino hasta aquí y le curaría. No podía morir de una forma tan horrible. Geber era el único ser humano en este mundo al que se sentía unido, el único que se ocupaba de él. Pero el mago no llegó, y el pobre Geber entregó la vida en el canal. Después de su muerte, Ernst no soportó seguir en su casa. Se escapó. Cogió el libro sobre Nicolaus Flamel, que había heredado de ese charlatán, sus enseñanzas y su idea fija. Se puso en marcha para buscar al mago. Ernest se recuperó y yo empecé a darle clases. Primero la adiestré en lo más básico. Lo acostumbré a la limpieza y al orden. Le enseñé modales en la mesa, a lavarse y a comportarse con educación y cortesía. Le proporcioné ropas, modas, libros, cuadernos e instrumentos para la escritura. Y le asigné una pequeña habitación en el pabellón del parque que tenía una estufa. Tenía una capacidad de asimilación sorprendente. Su habitación resplandecía. En el estante de los libros no había ni una sola mota de polvo. Cada objeto sobre el escritorio reflejaba aquel amor respetuoso con el que él rodeaba las cosas. Su pelo estaba bien peinado, su camisa sin arrugas, sus uñas limpias. Sus dientes brillaban blancos y cuidados entre sus abultados labios. Era modesto y servicial, y temblaba ante el deseo de hacerlo todo bien a mis ojos. Cualquier tarea era para él demasiado poco, y le parecía fácil. Los conocimientos básicos los asimiló con una rapidez sorprendente. Todo le interesaba, tanto las matemáticas como la geografía, la gramática o la historia y las ciencias naturales. Solo en 2 años dominó las materias para las que un estudiante común hubiera necesitado 8 largos años. Con ávida atención y profundo interés, se lanzó sobre las lenguas. Gracias a su fenomenal memoria y a su despierta capacidad de asimilación, aprendió francés, inglés y latín, como si de un juego se tratara. Su diligencia febril y sus resultados me habrían deslumbrado incluso a mí, si no hubieran contenido al mismo tiempo sus secretas erupciones emocionales, su indómita sensualidad, sus mentiras, su hipocresía y su doblez. Con los criados no mantenía una buena relación. Siempre estaba con ellos en pie de guerra. Estos lo odiaban, y esa antipatía no respondía solo a la envidia que pudieran sentir por el afortunado que ha trabajado para salir de entre sus filas, como yo supuse primero, sino de que él les hiciera sentir su posición excepcional de forma explícita. Esto lo hacía sobre todo ante el jardinero, a las órdenes del cual había trabajado después de que éste se compadeciera de él, lo aceptara y le proporcionara comida y techo. En una ocasión, el jardinero se quejó de que robaba los capullos de las rosas rojas cuando apenas estaban abiertos, arrancándolos como un vándalo y estropeando así los rosales. Hablé con él, pero él se sonrojó, cayó confuso y no me miró a los ojos. «Me gustan las rosas», dijo después de un largo silencio. «También te puede gustar el rosal,
y disfrutar de ellas durante largo tiempo, porque siguen vivas. Cuando el jardinero está presente, no puedo disfrutar de las rosas, porque tengo la sensación de que lo que más le gustaría sería ahogarme en una charca, dijo con rapidez, y se volvió hacia mí. Sus ojos me miraban con tanta franqueza, con tanta honestidad, que me asusté. Sabía que mentía. ¿Por qué motivo iba el jardinero a desearte ningún mal cuando antes te quiso? Le pregunté para obligarlo a medir la profundidad de su culpa. Porque vos sois bueno conmigo. Y eso no me lo perdona nadie. Me he levantado por encima de ellos, así que quieren forzarme a caer de rodillas. Les gustaría que os enojarais conmigo y me echarais. Así que han cambiado de actitud en lo que a ti respecta. Oh, sí. ¿Y no es posible que tú también hayas cambiado? No. Yo solo me aparto de su camino. Si tú te apartas de su camino, es porque has cambiado. No tengo nada que hablar con ellos. Y precisamente eso es lo que les hiere. No olvides que no hay nada de lo que puedas estar orgulloso. No estás por encima de ellos, solo has tomado otro camino, que no es mejor que el suyo. Al contrario. Ellos cumplen con su obligación. Son almas buenas y serviciales, útiles y honradas. Tú tampoco eres más que un criado. El hecho de que hayas empezado a estudiar no significa en modo alguno la sabiduría en sí. Estás al principio de todos los principios, en el umbral del conocimiento, y todavía no es seguro que seas digno de adentrarte en ciencias superiores. Una buena capacidad de asimilación, una inteligencia despierta y aguda, solo bastan para abarcar los conocimientos de esta tierra. Pero se requieren otras cualidades para adentrarse en las verdades ocultas. Esto es, una fuerza ética, la inclinación a amar la justicia y a servirla, un valor inquebrantable, humildad, negación de uno mismo y el don del éxtasis impersonal. De todo esto, puedo descubrir muy poco en ti. Todo tu esfuerzo está dirigido hacia afuera. Tú lo acumulas y acaparas todo con una gran pasión, para poder poner un día tu tesoro en el escaparate, adornarte con él y ser admirado por todos los que son más necios que tú. Pero ese no es el objetivo que persigue un discípulo de las ciencias ocultas. Ese camino siempre conduce hacia abajo. ¿Qué has hecho con las rosas que arrancaste? La inesperada pregunta lo hizo dudar. Yo las he llevado a mi habitación. ¿Y? Bueno, las puse en un jarrón sobre la mesa, es decir, sobre mi escritorio. He venido cada día a tu habitación y no he visto ninguna rosa. Temía que... ¿Las has escondido antes de que yo llegara? Sí. ¿Por qué no me dices la verdad? La verdad, yo... ¿O quizás crees que puedes ocultarme lo que piensas o lo que haces? Si no te avergüenzas de hacer algo, entonces no debes avergonzarte de decírmelo. No tengas miedo. No estoy enfadado contigo y no voy a condenarte por tus actos. Solo pretendo instruirte. No me mientas nunca. Esa es mi condición. Tampoco tendría ningún sentido, porque yo siempre descubriré tus mentiras. Elisa es muy joven y de una imprudencia sin límites. Con tus fanfarronadas, con tus cuentos y con tus rosas robadas, la llevarás a la perdición. Él me miró vencido. ¿Vos? ¿Cómo lo sabéis? Lo sé y con eso basta. También sé lo de otros líos tuyos, pero esos no me interesan. Conozco tu forma de ser y comprendo que es mejor, mientras no puedas convertir tus fuerzas sensuales en creadoras, que las descargues de esta manera, porque de lo contrario, te estorbarán en el trabajo. Así que, ¿nos hemos entendido? Dejarás en paz a Elisa. Y a las rosas también. Me lo prometió. Pero al día siguiente, ya había roto su promesa. Elisa, la hija peligrosa de 16 años de la cocinera,
con su piel blanca como la leche. Era una criatura caprichosa y voluptuosa, de pechos puntiagudos. El molinero del lugar quería casarse con ella, y ella también había sentido cierta inclinación hacia él, hasta que Ernst se interpuso. Por aquel entonces, Ernst ya había cumplido los 18 años. Era un hombre joven, alto y cuidado, que aparentaba más edad de la que tenía. Sabía mantener una conversación superficial, ingeniosa y divertida. Sus dientes impecables refulgían blancos entre sus abultados labios y en sus ojos brillaba la ambición, la inteligencia y una infinita seguridad en sí mismo, una fuerza vital electrizante que también brotaba de su espeso y oscuro cabello. Elisa se había enamorado ciega y perdidamente de él. La muchacha era guapa y estaba dispuesta a todo. Y Ernst era un irresponsable en su lascivia y en sus exigencias, al que no se le ocurrió, ni en sueños, rechazar el fruto maduro que cayó en su regazo. Durante largo tiempo continuaron a escondidas con su relación. La muchacha entraba durante la noche en el pabellón y se quedaba con él hasta el amanecer. Cuando Elisa quedó embarazada, acudió a la vieja mujer sabia del pueblo pidiendo ayuda. La bruja exigió dinero y Ernst lo reunió vendiendo algunas de sus piezas de ropa a un buhonero. Una noche entró la cocinera llorando y lamentándose en el despacho, donde después de la cena nos habíamos retirado mis padres y yo. Nos rogó que la siguiéramos a la casa del servicio. Elisa estaba muy enferma. Se retorcía presa de convulsiones, gritaba de dolor y no permitía que nadie la tocara. Fuimos todos a su habitación, pero solo permitió que la viera mi madre. Nosotros esperamos fuera mientras ella la examinaba. Cuando mi madre salió de la habitación de Elisa, hizo salir a la cocinera y nos comunicó a nosotros lo que había sucedido. Aquella vieja, ignorante, con sus rudas manos, prácticamente había desgarrado las entrañas de la desdichada muchacha y había que temer una septicemia. Todo estaba sanguinolento e infectado y apenas se la podía tocar. En esos momentos no pudimos seguir respetando su resistencia, por lo que entramos en su habitación, limpiamos las partes infectadas, uniendo nuestras fuerzas, y le administramos un remedio tranquilizante y ciertas esencias que impidieron que se extendiera la septicemia. Sus horribles y roncos gritos resonaron durante la noche y atrajeron también a Ernst, pálido de espanto y temblando, junto a su ventana abierta. Mientras el vientre, sangriento y descubierto de aquella criatura desdichada, se agitaba entre nuestras manos, levanté por un momento la vista y mis ojos se encontraron con los de Ernst, que rebosaban desesperación, una atroz compasión y autoculpación. Por un momento se encendió en mí la esperanza de que esta lección lo curaría de sus irresponsables emociones sexuales. Cuando Elisa por fin se tranquilizó, confiamos su cuidado a su madre, con la indicación de que me despertara de inmediato si los dolores regresaban o tan pronto apareciera la fiebre. Una vez en mi dormitorio, cuando ya empezaba a desnudarme, de pronto tuve la sensación de que Ernst se hallaba ante mi puerta sin atreverse a llamar. Su inquietud y su desesperada confusión traspasaban literalmente la madera. «Puedes entrar, Ernst. Te estaba esperando», dije en voz baja. Al instante estuvo ante mí, tambaleándose, casi sin poderse tener en pie. Su estado era desolador. Antes de que pudiera impedirlo, cayó ante mí de rodillas. «¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío!», tartamudeaba de forma inarticulada y castañando los dientes. «¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Oh, Dios mío!».
Lo senté en un sillón. Tenía los ojos rodeados de sombras y estaban a punto de salirse de sus órbitas bajo la presión de una pregunta que no se atrevía a formular. «Vivirá», contesté a su muda pregunta. Pero si hubiéramos acudido 15 minutos más tarde, no la habríamos podido ayudar. ¿Por qué permitiste que acudiera a esa bruja? Porque me sentía avergonzado, y ella también. Pero tú no te avergonzaste de hacerlo. Es como una maldición. Apenas me doy cuenta y ya he caído en ella. Según los cálculos humanos, Elisa ya debería estar muerta, solo porque tú no pudiste dominar tu obcecación. Si no te hubieras cruzado en su camino y no la hubieras seducido con tonterías, se habría convertido en una mujer y una madre respetable. Pero ahora va a perderse, porque no podrá quedarse aquí. No soy yo quien la echa, sino la opinión pública del pueblo, contra la que no puedo hacer nada. Podría comprenderlo si tú estuvieras locamente enamorado de ella. Pero solo la has utilizado para que a escondidas se arrastrara hasta tu cama durante la noche. Te resistirías con uñas y dientes si te la ofreciera como esposa. La despreciarías. Y si no es para estrecharla en tus brazos, te resulta molesta. Y sin embargo, la has corrompido, aunque podrías haber satisfecho tus deseos de la misma manera también con la viuda del panadero. ¿Comprendes por fin en qué consiste el poder? ¿El poder sobre nosotros mismos? Es contra estas debilidades momentáneas contra las que hay que luchar. Esas debilidades que traen tras de sí una avalancha de consecuencias. Estuvo de acuerdo en todo, se humilló y se culpó. Al final, preguntó si ahora también él debería marcharse. Eso depende de tu comportamiento a partir de ahora, le dije. Quiero ofrecerte la oportunidad de cambiar. Pero si resulta que no puedes liberarte de tus debilidades, te negaré todo apoyo. Era evidente que eso lo tranquilizó. Confiaba en sí mismo, pero sobre todo, confiaba en mi indulgencia. Tan pronto como su problema personal se hubo arreglado con tanta rapidez y se vio felizmente libre de las consecuencias, su espíritu, intranquilo, regresó de inmediato a su única idea fija. ¿Ha sido el elixir el que ha salvado a Elisa?, preguntó de pronto. Me gustaría saber cómo se te puede ocurrir una cosa así, respondí eludiendo la pregunta. Dijisteis que, según los cálculos humanos, Elisa ya estaría muerta. Por lo tanto, si todavía vive, no han sido los cálculos humanos los que la han ayudado, sino el elixir, claro. Sin embargo, sería más inteligente esperar a que las leyendas, milagros y cuentos acabaran por convertirse ante tus ojos en fenómenos naturales, gracias a tu diligencia y a tus honestos y tenaces esfuerzos. ¿Por qué? Según vuestra opinión, ¿el elixir no existe? Todavía tienes que comer muchas sopas antes de llegar a la conclusión de si el elixir existe o no. ¿No podéis decírmelo? Puedo decírtelo todo. Basta con que seas lo bastante maduro para comprenderlo. Pero en los libros está escrito. ¿Por qué se escribe tanto sobre el elixir si ni siquiera puedo saber si existe? Ese elixir que tú persigues es una esencia muy peligrosa. Precisamente porque no puede encontrarse en la realidad, sino que tiene su origen en el cerebro de aquellos que están poseídos por el fanatismo. Yo solo sé de medicamentos. Al fin y al cabo, se trata solo de un nombre, ¿no es verdad? Podía percibir su excitación, mientras la pregunta le quemaba en los labios. No, tú entiendes por elixir el bebedizo de la vida eterna, que hace inmortal tu cuerpo, tu juventud, tus pasiones, tu capacidad de disfrutar y tu atractivo. Crees que es un remedio milagroso que permite cometer cualquier disparate y no devuelve en contrapartida la enfermedad y la muerte. Quieres vivir hasta el final de todos los tiempos porque crees que tu afán de vivir, ni siquiera en la eternidad, podría verse satisfecho.
Debo liberarte de ese trascendental error. El cuerpo se puede curar. La duración de su vida puede prolongarse con la ayuda de ciertos medicamentos, pero sobre todo mediante un modo de vida que conserve y refuerce la salud. Sin embargo, la inmortalidad nunca le puede ser concedida al cuerpo, porque el cuerpo es el reino de lo efímero, el taller de experimentos de la muerte y su botín. El cuerpo es la muerte en sí mismo. La eternidad pertenece al espíritu, pero éste debe luchar contra la muerte para alcanzar la eternidad, contra la muerte, es decir, contra el propio cuerpo. Ambos no son compatibles, de la misma manera que no se puede unir el fuego y el agua, porque necesariamente uno destruye al otro. El ser humano es el terrible campo de batalla donde se produce este duelo. Las armas del cuerpo son las pasiones, la tremenda sensación de vacío, las emociones placenteras, la alegría en la belleza de las formas y el deseo de éstas. Por el contrario, las armas del espíritu son la decepción después de la satisfacción y de las diferentes reacciones, el sufrimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. El cuerpo y el espíritu libran su batalla en los puentes de comunicación del alma. Luchan una y otra vez entre sí. A veces el cuerpo toma prisionero al espíritu, lo empareda sin agua ni pan y cree haberlo matado. Pero el espíritu posee un arma que nadie puede quitarle, la única y definitiva arma que al final siempre sale vencedora, la inmortalidad. Las veces en que el cuerpo vence al espíritu, se trata tan solo de una victoria temporal. Sin embargo, cuando es el espíritu el que por una vez vence al cuerpo, este es destruido por todos los tiempos. El verdadero elixir de los alquimistas es un arma contra el cuerpo. Sus medicamentos, que prolongan la vida del cuerpo, no son más que un experimento para poder mantenerse durante más tiempo en territorio enemigo, para que el espíritu, con la ayuda de un instrumento cerebral más viejo y más perfeccionado, lo descubra todo, acumule experiencias y pueda prepararse mejor para la última y decisiva batalla. Solo el espíritu despierto puede acceder al elixir, y solo podrá hacerlo cuando este remedio ya no pueda ser mal empleado para la traición. ¿Y ese elixir? Es decir, ¿este medicamento es un polvo o un líquido?, preguntó ansioso. Así que sus oídos se habían mantenido sordos al profundo sentido de mis palabras. Era alarmante revivir de nuevo la misma discusión sin esperanza en una situación invertida y estremecedora, y hacerlo con plena conciencia del recuerdo de otra situación semejante a un siglo de distancia, cuando en su momento yo estaba sentado frente al magíster, prisionero en el cuerpo inmaduro, torturado por las pasiones y la curiosidad mágica de Hans Burner. Sentí la tristeza y la impotencia que debía haber sentido Rochard en su momento, cuando no pudo transmitirme ninguna de sus experiencias. Sus palabras, en las que se ocultaba el núcleo de las verdades profundas que él mismo había experimentado, cayeron en el alma de Hans Burner como sobre una roca estéril. Y al recordar esto, que no presagiaba nada bueno, de pronto tuve claro que era inútil que siguiera ocupándome de Ernst Müller. Era una materia prima con la que yo, en su estado actual, no podía hacer nada. Aquello que podía ofrecerle no le interesaba, y él solo me veía como el poseedor egoísta de fuerzas ocultas. Creía que podía iniciarlo, hacerlo inmortal y feliz, siquiera. Y yo, por mi parte, no podía encontrar palabras para hacerle comprender que no era posible entregarle sin más unos conocimientos que estaban muy por encima de sus capacidades.
En vano derramaría el bebedizo más resplandeciente de la magia blanca en la copa de su carácter sin pulir. Para él, se convertiría de inmediato en el veneno concentrado de la magia negra, ya que pondría todas sus fuerzas al servicio de sus propias pasiones, de su egocentrismo ilimitado y de sus intereses. Comprendí que no necesitaba seguir enseñándole nada. El sentido de nuestro encuentro residía en indicarle el camino y darle estímulos. Sabía también que debía intentar alejarlo de inmediato de Grote, porque este era el paso siguiente. Por supuesto, me sentía responsable de su futuro destino. No quería abandonarlo a su suerte. Así que di un paso hacia adelante en el pasillo oscurísimo del Templo de los Misterios. No podía saber si tropezaría con una escalera que le conduciría hacia arriba o bien caería en un pozo profundo, pero debía arriesgarme. No podía seguir quemándome en el mismo lugar.